de capital árabe. Bien, yo lo que voy a hacer una presentación, ustedes puedan consultar el libro, relativamente breve, en la que voy a centrarme o voy a utilizar como leitmotiv lo que serían lo que sería el título de la obra, el nuevo capital árabe, principales actores y oportunidades para empresas españolas. Empezaré un poco por definir el capital árabe, de dónde viene y en qué, digamos, y cuál es su evolución. Luego me centraré en lo que sería el adjetivo nuevo, es decir, por qué este capital árabe es nuevo con relación al que vimos, por ejemplo, en los años 80, que estuvo presente en España. Luego veremos cuáles son los principales actores y los instrumentos de inversión. Y, por último, voy a dar una pincelada muy rápida de lo que serían las oportunidades para empresas españolas. Ustedes tienen 6 casos... No sé. Tienen 6 casos reales de empresas españolas que han colaborado con inversores árabes en el libro. No me extenderé en este punto porque luego habrá una sesión, una mesa redonda sobre este tema con casos de varias empresas. Sí. Sí. Oye, te has dejado aquí parte. O si nos centramos en lo que sería la palabra capital. Evidentemente, como ustedes saben, la fuente primordial de esta acumulación de riqueza de capital en los países árabes, evidentemente, es la exportación de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Y digamos que estamos en un momento especialmente propicio en los últimos años para esta acumulación y lo seguirá siendo en los próximos años por varios motivos. Uno, evidentemente, es el precio sostenido del petróleo, en torno a los $100 el barril. Pensemos que cada $10 de aumento en el precio del petróleo implica un excedente de más de 56.000 millones de dólares, en lo que sería la cuenta corriente, la balanza por cuenta corriente de los países del Golfo. Los países, digamos, de lo que es el Consejo de Cooperación del Golfo, los 6 países del Golfo Pérsico. El año pasado, 2012, se cerró con un récord, prácticamente el doble de 2005, en cuanto a lo que serían las rentas del petróleo en estos 6 países exportadores de petróleo del Consejo de Cooperación del Golfo. Casi 500.000 millones de euros, he traducido a euros. Debemos pensar que esas rentas del petróleo, evidentemente, se utilizan también para importar bienes y servicios del resto del mundo. Más o menos la mitad de esos 500.000 millones de euros regresarían al exterior en forma de importación de bienes y servicios, pero quedan aún unos 250.000 millones de euros para invertir, evidentemente, tanto dentro como fuera de estos países. Por tanto, tenemos en primer lugar una coyuntura de precios del petróleo relativamente altos y sostenidos. Luego tenemos el aumento en la demanda del petróleo. Pensemos en el aumento de la demanda de petróleo en países como China, India, países emergentes que son importadores netos de petróleo y que están demandando cada vez más petróleo. Pensemos que entre 2010 y 2030, es decir, en los próximos años, el consumo diario de petróleo en barriles por día se va a duplicar, básicamente por la demanda, como decía, de mercados como China o India. Por lo tanto, tenemos precios elevados y sostenidos, un aumento de la demanda en los últimos años y que seguirá en el futuro. Y luego, por último, tenemos también, es una particularidad de los países del Golfo Pérsico, tenemos el hecho de que sus costes de extracción del petróleo son mucho más bajos que en otros países. Pensemos que en Arabia Saudí el coste de extracción de un barril de petróleo puede ser prácticamente la mitad del que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, o ya no digamos pues en plataformas offshore de Brasil o de otros países. Por tanto, evidentemente, si los precios son los que son a nivel internacional y el coste de extracción es más bajo, la renta neta para estos países es mucho más significativa que la que queda a otros países exportadores. En general, estamos viendo, es una parte de la diapositiva abajo, pues un incremento de la inversión exterior de los países del Golfo. Luego lo comentaremos con más detalle, pero hay un incremento de la presencia inversora de países árabes, de países del Golfo en África o en Asia, que empiezan a ser inversores bastante importantes, y luego también operaciones concretas en lugares como Europa, Estados Unidos, etcétera. Un par de datos para que vean un poco la evolución. Estamos en realidad realmente ante un cambio de paradigma y el primer gráfico de arriba a la izquierda se ve claramente. Es decir, los países emergentes, exportadores de petróleo y otros como China e India empiezan a ser los principales ahorradores del mundo, los grandes ahorradores que financian al resto del mundo, básicamente por distintas coyunturas, ¿no? Por sus tasas de ahorro más altas, tipos de cambio, el hecho de que en Europa hemos tenido un proceso de sobreendeudamiento que ha limitado, por tanto, nuestra capacidad de ahorro, etcétera.
Y entonces abajo, en el gráfico de abajo a la derecha, se ve claramente este cambio de paradigma. Es decir, con la evolución actual, si en 2008 casi el 70% de lo que es el ahorro mundial estaba en los países desarrollados, en los países avanzados, hacia 2030, con esa tendencia, se invertiría la situación. Es decir, el 60 y pico % del ahorro mundial estaría en los países emergentes. Por lo tanto, como primera conclusión, es decir, el capital está en los países árabes y en los países emergentes en general, y van a ser, por tanto, si son los principales ahorradores, van a ser los principales suministradores de capital en el futuro. Algún dato más. Arriba tenemos la evolución de la balanza por cuenta corriente en España. Evidentemente, como todos ustedes saben, pues estuvimos, digamos, importando mucho más de lo que exportábamos y generando, por tanto, una necesidad de financiación, que esto deja, digamos, el saldo por cuenta corriente en negativo en España, llegó a ser un 10% del PIB, y, lógicamente, en los países árabes, el otro gráfico, por la coyuntura que comentaba antes de exportación de hidrocarburos, generan un excedente en la balanza por cuenta corriente. Es decir, como veíamos antes, son ahorradores netos y, por tanto, suministradores netos de capital. Es decir, tienen capacidad de financiar al resto del mundo. En España, evidentemente, la situación se está corrigiendo por los ajustes de los últimos años, pero un poco para ilustrar la situación divergente de la que partimos. Por tanto, digamos que la primera parte, es decir, el capital, viene, lógicamente, de los hidrocarburos, gracias a una coyuntura de precios elevados, de costes de extracción muy bajos y de demanda sostenida y creciente. ¿Por qué lo titulamos el nuevo capital árabe? Pues un poco comparando con el capital que estuvo, sobre todo, incluso en España en los años 80, recordemos los episodios de Javier de la Rosa, etcétera, etcétera. Hoy día este capital es mucho más profesional, es mucho más estratégico, mucho más especializado, mucho más estructurado, como veremos luego. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, es decir, como capital estratégico, es decir, hay toda una serie de inversiones de países árabes o de instituciones vinculadas a países árabes en ámbitos como la aeronáutica, es decir, con la voluntad de participar en un sector tan estratégico a nivel mundial y que crecerá tanto en los próximos años. Lo mismo en el sector financiero, es decir, ha habido inversiones estratégicas importantes en bolsas de valores, en bancos occidentales, en energía también, e incluso podríamos decir que algunas inversiones que pueden parecer menos estratégicas, como puede ser en los deportes o en el turismo, también tienen a veces un componente de potenciación de la marca país, ya sea Qatar, Abu Dhabi, etcétera. Es decir, la idea es también, a través del deporte, por ejemplo, pues dar a conocer estos países como destino turístico. Con lo cual, digamos que esta inversión, como veremos luego con algunos ejemplos, es mucho más estratégica, mucho más profesional, mucho más estructurada que en los años 80, por ejemplo. Otra característica también que se ha comentaba Eduardo, con relación al tema de la triangulación. Es decir, estos países árabes, estos países que generan ahorro neto, están invirtiendo también en otros países emergentes y en otros países árabes. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, la inversión de los fondos soberanos, arriba en el mapa, y vemos que hay una inversión muy significativa en Estados Unidos, en Europa, donde hay, digamos, las redonditas estas verdes, pero también en toda África, en China, en Sudeste Asiático. Es decir, esta inversión, este capital está también mucho más diversificado y apuesta también por países emergentes, por incluso otras economías árabes, como son, por ejemplo, las del norte de África. Verán ustedes en el capítulo tercero, en el último capítulo dedicado a lo que serían los casos prácticos, se relata el caso de Befesa, el grupo Befesa de gestión de aguas, pues que colabora con inversores del Golfo, de Bahrein, básicamente pues en proyectos de desalación en Túnez o en Argelia. Es decir, digamos, hay como decía Eduardo, pues un caso real de triangulación en el que una empresa española está utilizando capital del Golfo Pérsico para proyectos en el norte de África. Si nos centramos en lo que serían los actores, es decir, los principales, quiénes son los protagonistas de esta capital que veíamos que va creciendo y que además se gestiona de una forma más profesional y mucho más estratégica. Evidentemente, el primero que sale es el sector público.
en la medida en que el petróleo, estas rentas del petróleo, del gas natural, etcétera, pues están administradas por el sector público, ya sea directamente o a través de empresas públicas, es evidente que el sector público en los países árabes es el principal y va a seguir siendo el principal actor en cuanto a lo que sería la inversión. Aquí tenemos el ejemplo de los fondos soberanos, que es el concepto que ha hecho fortuna en los últimos años. El fondo soberano, de hecho, se entiende pues, como una entidad pública con personalidad propia, con capacidad jurídica propia, independiente, en principio, de lo que sería la estructura estatal del país en cuestión, que lo que hace es administrar los fondos, una parte de las rentas del petróleo, como decía antes, pues, de una forma profesional, de una forma estructurada y de una forma también a veces estratégica, intentando, pues, por ejemplo, diversificar la economía del país. Los fondos soberanos hoy día, estos son datos también de hace un par de años, seguramente hoy día los fondos soberanos tendrían un peso superior, pero digamos que se están convirtiendo en uno de los grandes actores en lo que sería la inversión internacional a un nivel similar a otros colectivos que tenemos aquí. Pensemos que los fondos soberanos, al ritmo actual, cada 4 o 5 años, están doblando su patrimonio. Hay unas características muy interesantes de los fondos soberanos respecto a otros que tenemos aquí, como los fondos de inversión tradicionales, y es el hecho de que la mayoría de fondos, evidentemente, son productos financieros que dependen del propio mercado financiero. Los fondos soberanos también dependen del mercado financiero, pero también tienen una fuente externa de ingresos, que es el petróleo, que los hace menos dependientes del mercado financiero. Con lo cual, si el mercado financiero cae, como ha caído estos últimos años, evidentemente se han visto afectados, pero mucho menos que cualquiera de estos inversores que veíamos aquí tradicionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera. Otra característica significativa es que los fondos soberanos, en principio, no tienen partícipes explícitos, es decir, no tienen impositores, personas que les hayan dejado el dinero, les hayan puesto el dinero, con lo cual, en principio, no deben atender compromisos de reembolso. Esto es muy importante porque hace que tengan una visión más a largo plazo. Es decir, se ha demostrado, por ejemplo, que si un inversor, un fondo de pensiones, un fondo de inversión tradicional, puede invertir hasta un 4 o 5% de su activo como máximo de su patrimonio en activos poco líquidos, un fondo soberano puede duplicar o hasta triplicar ese porcentaje. Es decir, puede invertir hasta un 12-15% de su patrimonio en activos poco líquidos, que pueden ser activos, puede ser, por ejemplo, acciones no cotizadas, empresas que no cotizan en bolsa, inmuebles, etcétera. Es decir, toda una serie de activos que también son interesantes para nosotros, ¿no? En este gráfico verán pues, que de los 15 primeros fondos soberanos del mundo, la mitad están en los países árabes, empezando por el de Abu Dhabi, que sería el mayor, y Qatar, etcétera, etcétera. Con lo cual, los fondos soberanos de los países árabes tienen un papel fundamental. Sin embargo, en el libro verán que usamos un concepto un poco más amplio, porque, como decía antes, el fondo soberano no deja de ser una entidad pública determinada, con unas características muy concretas, con la voluntad de gestionar, administrar dinero público de una forma profesional, independiente, etcétera, etcétera, pero luego hay muchas entidades públicas, y este es el concepto que se utiliza en el libro. Es decir, entidad pública puede ser cualquier agencia, cualquier ámbito, cualquier organización del sector público de un país árabe, como aquí, por ejemplo, tienen, la Seguridad Social, lo que sería la Seguridad Social de Arabia Saudita, en la segunda fila, que es una de las entidades públicas también más significativas, que solamente en acciones, en sociedades cotizadas, tiene unos 18.000 millones de euros en patrimonio, de dólares en patrimonio. Por tanto, más allá de los fondos soberanos, hay muchas más entidades públicas, agencias, etcétera, que tienen un peso muy importante en lo que sería la inversión. Un ejemplo, siguiendo con la Seguridad Social de Arabia Saudí, aquí estuvimos analizando pues, datos de Zawia para ver un poco, para intentar entender la interrelación que hay entre una cúpula del sector público, como es la Seguridad Social de Arabia Saudí, y luego toda una serie de bancos y de instrumentos de inversión, bancos, agencias de valores, gestoras de fondos, etcétera. Y aquí tienen un ejemplo, pues como la Seguridad Social de Arabia Saudita pues, participa, por ejemplo, en un 34%, un 43% en un banco de Riyadh, y a su vez pues tiene una gestora de fondos que es Riyadh Capital. Es decir, con lo cual un poco para ver la ramificación y las relaciones entre el sector público y luego toda una serie de instrumentos de inversión que ahora vamos a ver con más detalle. Pero por tanto el sector público
ya sean los fondos soberanos, que son los más conocidos, como todo tipo de entidades públicas, tienen un papel crucial en lo que sería el mapa de la inversión en los países árabes. El sector privado, pues el sector privado también es importante. Aquí en el libro verán que se ha hecho un análisis de lo que serían las grandes fortunas. De hecho, en los últimos años, evidentemente, con la crisis, el número y el patrimonio de grandes fortunas en Occidente ha disminuido ligeramente, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en Europa. Y, en cambio, por ejemplo, en los países árabes y en América Latina fueron las regiones del mundo donde más ha crecido el patrimonio de las grandes fortunas. Los ricos, de algún modo, siguen creciendo en los países árabes. Y hablando ahora, digamos, del sector privado. Estamos hablando de un patrimonio medio de 4 millones de dólares y las grandes fortunas en estos países árabes, por el análisis que se hace en el libro, pues parece ser que están más repartidas que, por ejemplo, en países de África o en América Latina, donde realmente son unas pocas familias las que tienen el patrimonio. Los países árabes pues están algo más repartidas también por un factor que se cita en el libro, que es un poco las políticas proteccionistas que se hicieron en estos países. El hecho de que cualquier, por ejemplo, negocio extranjero que quiere participar en estos países pues está obligado a veces o habitualmente a contar con un socio local, lo cual de algún modo pues ha creado un enriquecimiento de determinadas familias en otros sectores. Algunos no solamente, digamos, lo que serían las commodities, sino, por ejemplo, la hostelería, los inmuebles, la construcción, son sectores, las finanzas también son sectores en los que participan estas familias o estas grandes fortunas árabes, y que además son sectores, por ejemplo, la hostelería, la construcción, pues bastante interesantes para empresas españolas. Bueno, esto es un poco es un ranking que hace la revista Arabian Business de los árabes, de los más ricos. Por ejemplo, aquí excluye siempre lo que sería la fortuna puramente hereditaria o de tipo real o de un emir. Pero acá aparece, por ejemplo, el príncipe Al-Walid, que es una de las grandes fortunas, que básicamente, digamos, regenta pues negocios de hostelería y de otro tipo. Un 58% de las fortunas, de estas grandes fortunas, estos 50 árabes más ricos, viene de la construcción, y una parte también digamos, de la hostelería. También es significativo que el 70% se encuentra en Arabia Saudita, el 70% de estos 50 grandes fortunas está en Arabia Saudita, y que es un mercado hasta ahora relativamente poco conocido para la mayoría de nosotros. Entonces, un poco habiendo visto lo que serían los actores a grandes rasgos, es decir, sector público, basado en los hidrocarburos, sobre todo, fondos soberanos o entidades públicas. Luego hemos visto el sector privado, las grandes familias, las grandes fortunas familiares. Y ahora veríamos un poco los vehículos de inversión. En este caso, lo que hicimos fue, con la base de datos de Zawia, se analizaron más de 180 gestoras de fondos, digamos, tradicionales, fondos de gestión mobiliaria, es decir, que invierten en acciones o en renta fija o renta variable. Y luego analizaremos en el próximo capítulo pues lo que serían los fondos de acciones no cotizadas, los fondos de private equity, que fueron más de 100 gestoras analizadas. Hay que destacar que el sector bancario en estos países sigue creciendo. Estuvo afectado por la crisis, sobre todo la crisis de Dubái del año 2009, en que hubo una caída muy significativa del sector inmobiliario, que hay que decirlo que el año pasado los precios inmobiliarios en Dubái volvieron a crecer, pero en 2009 hubo una caída muy brusca que provocó bastantes quiebras bancarias. Aún así, los bancos siguen siendo uno de los instrumentos más importantes de inversión en los países árabes. El año pasado sus activos crecieron un 12%. Si vemos un poco la lista, es también destacado de los grandes bancos árabes. Hay que destacar que ninguno de ellos, si no recuerdo mal, está presente en España. El Attijari Wafa Bank de Marruecos está, creo, participado por el Santander, si no recuerdo mal. Pero, en general, esto es uno de los aspectos que comentaré luego en las conclusiones, que realmente seguramente habría pues que potenciar más las relaciones a nivel bancario, porque, insisto, que los bancos siguen siendo un instrumento muy importante de inversión en los países árabes. Muchos de estos bancos controlan también gestoras de fondos, repito, de fondos de inversión mobiliaria, lo que aquí en España llamamos aún los FIM, que son aquellos que invierten en activos financieros,
que están, digamos, cotizados en un mercado organizado, ya sean acciones de empresas o ya sea renta fija. En la investigación de estos 180 gestoras se demostró, por ejemplo, que las gestoras más grandes están en Arabia Saudí, unos 1.800 millones de dólares en promedio. Luego también se vio que muchas gestoras están invirtiendo en activos del mercado monetario. No sé si algunos de ustedes recuerdan los famosos FIAM que teníamos aquí en España en los años 80, los fondos de inversión en activos del mercado monetario, pues sería algo similar. Están invirtiendo en papel comercial, a veces, digamos, de tipo islámico, que no rinde un interés explícito, pero es básicamente activos a corto plazo. Y luego también están invirtiendo en acciones. Se identificaron algunos fondos, por ejemplo, de renta variable que están invirtiendo en empresas europeas y que, por lo tanto, son inversores potenciales en empresas cotizadas españolas. Y aquí vemos un poco algunas conclusiones. Es decir, Arabia Saudita tiene las gestoras más grandes y, en general, los países más grandes en cuanto a gestión de lo que serían acciones y renta fija son Marruecos, Arabia Saudí, Egipto y por detrás Kuwait. Las tres principales gestoras de fondos, ahí en la tabla de abajo verán que están en Arabia Saudita. Igual pues que las grandes fortunas familiares están en Arabia Saudita, también lo están las grandes gestoras de fondos. Y por lo tanto, insisto que Arabia Saudita es un mercado, en mi opinión, bastante interesante para desarrollar en el futuro. Aquí una pincelada para que vean un poco la interrelación que veíamos antes entre el sector público y el sector privado. Aquí hay dos ejemplos. Esto es dos gestoras de fondos, una de Arabia Saudita, otra de Kuwait, donde tenemos por un lado como propietarios pues a bancos, familias y luego también el sector público, desde el gobierno de Malasia, el príncipe Al Saud, la seguridad social de Kuwait en el segundo caso. Es decir, existe una colaboración público-privada evidentemente muy clara por la interrelación entre ambos en lo que sería la propiedad y la gestión de estas gestoras de fondos. Bueno, entramos en lo que sería la parte de private equity, que también creo que es una de las conclusiones interesantes del estudio. Es decir, para aclararnos, esto a veces en España se suele confundir. Es decir, por private equity nosotros entendemos lo que serían las acciones no cotizadas, es decir, acciones de empresas que no cotizan en bolsa, sean del tamaño que sean. Puede ser desde una empresa tecnológica que empieza a caminar, una startup con 3.000 euros de capital, pues hasta el Corte Inglés. Es decir, cualquier empresa, siempre y cuando sus acciones no coticen en ninguna bolsa, mercado organizado, se considera desde el punto de vista estrictamente financiero private equity. Dentro de esta categoría tendríamos como subcategoría el capital riesgo, es decir, que serían aquellas acciones no cotizadas en empresas que están empezando su andadura. Entonces, en lo que sería el ámbito del private equity, esto sí que es muy importante, es el hecho de que realmente Oriente Medio se está convirtiendo en una de las grandes mecas de las acciones no cotizadas. Sobre todo Dubái, se analizaron más de 100 gestoras y la gran mayoría, creo que más del 40%, se encuentra en Dubái. Dubái es el gran centro de lo que sería la gestión de acciones no cotizadas. Y tenemos aquí una de lo que serían las singularidades de este ámbito de inversión. Es el hecho de que hay una gran especialización de muchos de estos fondos. Es decir, aquí les pongo unos cuantos ejemplos. Es decir, es un fondo dedicado a la agricultura, un fondo dedicado a las piscifactorías, acuacultura, fondo dedicado a las energías renovables, Masdar, que es el que participa, bueno, es uno de los casos que aparece en el libro, con el grupo vasco Sener. Instrata, la gestora que tiene abajo al final, es la que participa con Befesa Agua en proyectos de desalación y de infraestructuras de agua. Es decir, por tanto, es uno de los ámbitos, sin duda, donde los países árabes, en concreto lo que sería Dubái, sobre todo, y en menor medida Abu Dhabi y Kuwait, pues se está convirtiendo en uno de los centros de gestión más importantes. Como aquí ven, por ejemplo, abajo se ve en el gráfico de arriba lo que sería el predominio de Dubái como plaza financiera de lo que sería la gestión de activos no cotizados, de lo que serían private equity. Y abajo los fondos más significativos, encabezados por Abrash y otros fondos, básicamente en Dubái, Kuwait y en menor medida otros países.
También es cierto, esto luego habrá un caso muy interesante, que es el de Mediterránea, el de Fondo Mediterránea Capital, pero también dentro de lo que sean las acciones no cotizadas hay presencia de lo que sería el capital riesgo, es decir, aquel segmento de acciones cotizadas centrado en las empresas que están empezando su actividad. Aquí hay una pequeña referencia en el libro donde se citan a Marruecos, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos como los principales mercados del capital riesgo. En esto, luego Alberto Alsina nos podrá explicar con más detalle la experiencia en concreto de Ribay García en este segmento de capital riesgo enfocado a los países árabes. Y por último, como instrumento de inversión, este también es un ámbito que, en mi opinión, se debería explorar más, y me consta que hay un grupo de trabajo que está trabajando pues, en intentar adaptar la legislación española a lo que serían las finanzas islámicas, pero sin duda es un ámbito que hay que trabajar más en el futuro. Las finanzas islámicas es un ámbito, es un sector de instrumentos de inversión que está creciendo del orden de 50-60% cada año, a pesar de la crisis, incluso en tiempos de crisis. Son todos aquellos productos financieros, como dice la palabra, que se ajustan a los dictados, a los principios de la ley islámica. Por ejemplo, no rinden un interés explícito y cumplen toda una serie de requisitos. Uno de los que ha hecho más fortuna en los últimos años son los bonos islámicos, también conocidos como sukuk, porque, como la palabra indica, el hecho de tratarse de bonos les permite que puedan cambiar de manos y que se puedan negociar en mercados organizados. Es decir, existen mercados organizados de sukuk, desde Londres hasta Malasia, pasando por Indonesia y muchos otros países islámicos. El año pasado, por ejemplo, la emisión de bonos de sukuk creció un 64% en un año. El volumen de emisiones de bonos islámicos en los países árabes es superior al de salidas a bolsa, es decir, para las empresas en países, digamos, árabes e islámicos en general, la emisión de bonos es más importante y es un mejor recurso que la salida a bolsa, según la mayoría de países. Como nota destacada hay que decir pues, que nuevos países se incorporan a la moda de los sukuk, de los bonos islámicos. Por ejemplo, Egipto acaba de pasar una nueva ley sobre sukuk, Omán también lo hizo el año pasado, países árabes islámicos, pero que no estaban todavía dentro del ámbito de los sukuk. Pero incluso, por ejemplo, Turquía emitió los primeros bonos islámicos hace poco, Túnez, Kazajstán, Indonesia, e incluso también algunos países occidentales como Alemania. El año pasado se hizo una emisión por parte de una empresa francesa. Es decir, es un instrumento financiero a tener muy en cuenta, ¿no? Evidentemente, esto requiere pues, adaptar la legislación del país, como se hizo en Francia o en Reino Unido. O también otra opción, evidentemente, es hacer la emisión pues, en alguno de los mercados más significativos, como se cita abajo, son sobre todo Malasia. Malasia representa casi la mitad de los bonos islámicos emitidos cada año. Otros mercados importantes son Dubái y Londres. Y por lo tanto, son productos islámicos que cumplen con la ley islámica, pero que prácticamente serían equivalentes a nuestros bonos y se pueden además intercambiar libremente en mercados organizados, que esta es la ventaja porque otorgan liquidez. Otro digamos, emisor importante histórico fue Bahrein, que en los últimos años ha perdido peso respecto a Qatar, y ahora, digamos, de cara al futuro, los mercados más activos en cuanto a lo que serían emisiones son sobre todo Qatar, Arabia Saudita e Indonesia. Y por tanto, digamos, es un instrumento que a tener muy en cuenta y que, insisto, pues en España todavía no se ha explorado suficientemente. Y luego ya, digamos, pasaríamos a la última sección. Aquí no me voy a extender demasiado porque luego tendrán ustedes una mesa redonda, una sesión específica con varios casos reales, algunos de los cuales estaban incluidos en este último capítulo. Pero, digamos, para resumir un poco, lo que se intentó poner de relieve en este libro, en la parte, digamos, la última de lo que serían los casos reales de empresa, es ilustrar un poco esa colaboración entre empresas españolas que aportan un know-how, un conocimiento, unas redes de mercado, de distribución, etcétera, producto, a cambio de un capital y, sobre todo, también de un acceso a los mercados árabes. Es decir, hay una alianza estratégica en la que el socio español está aportando pues, esos intangibles y know-how, etcétera, y el socio árabe, pues en este caso, aporta sobre todo capital y también en algunos casos un acceso a determinados mercados. Es decir, aquí ven ustedes algunos ejemplos en muy diversos sectores, desde ingeniería, energías renovables, agua, hostelería, robótica, etcétera.
Hay varios modelos, por ejemplo, hay lo que sería la colaboración o la alianza estratégica proyecto por proyecto. Es el caso de Befesa en la infraestructura de agua, que se alía, se junta con distintos inversores según el caso, como decía antes, pues por ejemplo con un inversor de Bahrein para licitar para un proyecto de desalación en Túnez. Hay el modelo en el que se establece una empresa mixta nueva a la que se aportan los activos del socio español y del socio árabe, por ejemplo el caso de Torresol Energía, que es una nueva empresa dedicada a lo que sería la energía solar térmica, entre Sener, parte española, y Masdar, entidad pública de Abu Dhabi. Y luego también hay algunos casos en los que el inversor árabe invierte también en la matriz española. Es el caso de Iberdrola, en el que Qatar Holding adquirió una participación. En cualquier caso, digamos, estos son algunos casos, pero hay muchos más que se van produciendo. Por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, hubo el caso de Aldara y Gasset, el grupo Gasset de forrajes de Lleida, que se juntó con el grupo Aldara de Abu Dhabi. En el ámbito agrícola va a haber bastante, en mi opinión, bastante movimiento, porque los países árabes, evidentemente, son importadores netos de alimentos, con lo cual está este caso de Aldara y Gasset, que se produjo hace unos 5 o 6 meses, pues es otro ejemplo de que estas alianzas, estos casos, se van a seguir repitiendo en el futuro. Bueno, mapa financiero que tienen ustedes en el libro, un poco de lo que serían los grandes actores del capital árabe, desde, digamos, fondos soberanos, grandes fortunas, fondos de inversión, fondos de private equity, etcétera. Nuevamente aquí, bueno, estos son unos datos digamos indicativos, tampoco se pueden sumar por las buenas porque están, o sea, por ejemplo, los fondos de private equity pues pueden tener dinero de fondos soberanos, con lo cual es, digamos, a efectos estimativos, pero para que quede un poco más claro, como decía antes, de que los depósitos bancarios, los bancos siguen siendo grandes actores. En los países árabes hay un proceso de desintermediación en marcha, pero en gran parte los bancos siguen estando detrás de muchas gestoras de fondos, de muchas emisiones de bonos islámicos, con lo cual son actores a tener muy en cuenta. Luego tenemos las grandes fortunas y los fondos soberanos y otras entidades públicas que, por tanto, son grandes actores a tener en cuenta. Por último, un poco como lo que serían las conclusiones, muy rápidamente. Bueno, la principal conclusión del estudio, que es un poco, me remito otra vez al título, es el hecho de que frente a los años 80, en que había un capital árabe que fluía, que venía a España y que era bastante desorganizado y algunos pues tuvieron algunos digamos, desenlaces bastante tristes, el capital en esta época pues está mucho más estructurado, está mucho más organizado a través de fondos, de gestoras, de equipos de gestión profesionales. Hay un apartado, por ejemplo, en el libro donde se analizan pues, los gestores. Hay una parte también de gestores extranjeros, como decía Eduardo, de gente muy cualificada que está ubicada pues, en Qatar, en Dubái, etcétera. El tema de los bancos yo creo que es un tema a estudiar. Aquí tuvimos el ejemplo de Ares Bank, el banco árabe español, que por varias vicisitudes pues, no acabó de funcionar. Y tenemos un ejemplo que se cita en el libro, el banco franco-árabe UBAF, que el año pasado pues, gestionó operaciones por valor de 18.000 millones de euros. Es decir, en el ámbito bancario sin duda queda bastante por hacer. Luego, insistir en la colaboración público-privada, es decir, al fin y al cabo hay gestores de fondos, hay profesionales de la gestión de activos, pero por encima, como veíamos en aquella diapositiva, está siempre el sector, en muchos casos, el sector público, con lo cual la relación a nivel diplomático, a nivel estatal es fundamental y por eso pues invito a IEMET, a Casa Árabe, pues a sumar con el sector privado para intentar que este capital árabe pues vuelva a España, como hizo en los años 80, de una forma más profesional y estructurada, pero siempre digamos, tratando tanto la vía profesional como también la vía, digamos, diplomática de relaciones políticas. Un poco como conclusión, decirles pues, que el capital está allí fuera, el capital está allí, evidentemente, y que hay que procurar, por las distintas vías que hemos mencionado, pues que una porción cada vez mayor de este capital venga aquí e invierta en nuestro país. Muchas gracias.